Toda esta semana me han estado llamando muchos hermanos del Perú, paisanos de los hermanos. Hermano, ¿qué está pasando? Porque hay un famoso pastor en el Perú que se acaba de circuncidar. ¿Qué es circuncidar? Es cuando al niño al octavo día de haber, eso era también parte de la ley. Juan el Bautista en el capítulo 1 de Lucas lo tuvieron que circuncidar al octavo día. Jesús en el capítulo 2 del mismo Lucas también lo tuvieron que circuncidar al octavo día. ¿Qué es circuncidar, pastor? Circuncidar es cuando el niño nace, su parte del pene de él, le tenían que cortar parte del pene. Esa cortadura que le hacían era como una señal de pacto, que ese niño era consagrado para Dios. Fíjese, cosas que acontecían en aquel entonces. Pero ese niño tenía que ser circuncidado a los 8 días. Como quien dice, le estaban quitando la virginidad a ese niño y le estaban poniendo una marca, cuya marca es el pacto de Cristo Jesús, cuyo pacto se tuvo que cumplir en Cristo Jesús. Se rompe el antiguo y empieza el nuevo pacto. Y muchos ahorita me están llamando, pastor, si este pastor se circuncidó, entonces ¿qué? ¿Nos tenemos que circuncidar nosotros? No, porque todo eso fue el tiempo de la ley. Y quiero mostrarles un pasaje más de la Biblia. Ahí donde estábamos en Colosenses, capítulo 3, versículos 11 y 12. Y es bueno que usted lo guarde, porque mañana alguien me puede hacer esa pregunta. Se está volviendo viral ahorita, hermano, por este señor que se arrancó parte de su... No, lo que podemos hacer es caparlo mejor para que no... Ahí sí, caparlo sí podemos. Es más, si hay alguno que lo quiere que lo capemos, lo capamos de una vez. Pero circuncidar ya no. Aquí abajo hay una señora que capa. 3:11 de Colosenses. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: donde no hay griego ni judío. ¿Quién es un griego? Los gentiles que somos nosotros. ¿Quién es judío? El pueblo de Israel. Donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que en Cristo todo y en todo. Ahora, ojo con este pasaje fuerte que viene. Si usted quiere volver a la ley y quiere, por ejemplo, circuncidarse, o quiere guardar el sábado, que es lo más corriente, preguntémosle a Dios qué va a decir. Capítulo 3, versículo 10 de Gálatas. Y da tristeza, pero esto es palabra de Dios, hermano. Porque hay gente que en una ocasión dijo una hermana, a Malaquías lo único que le falta, dijo, es que guarden el sábado. Híjole, que se echó a perder todo. Gálatas 3:10, ¿lo tiene? ¿Qué dice su Biblia? Pero léelo sin miedo, por favor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque vimos en Colosenses capítulo 2 que muriendo Cristo, Él clavó y canceló ese decreto crucificándolo en la cruz para que entrara el periodo de la gracia y se terminó el periodo de la ley. Ahora usted quiere volver a la ley. Usted está diciendo que en vano Cristo Jesús murió en la cruz. Usted quiere volver a cumplir la ley. Usted está diciendo que Cristo murió en vano en la cruz. Cuando el Señor reprenda al diablo, gracias a la muerte de Cristo, ahora tenemos salvación. Mire para acá, por favor. Usted tiene que entender esta palabra gracia. Esta la encuentra en Efesios capítulo 2, donde Pablo dice: por gracia sois salvos. ¿Pero qué significa la palabra gracia? ¿Será que gracias, hermana? Gracias. No, no habla de esas gracias. La palabra gracia, hermanos, en hebreo, en griego, perdón, significa un regalo inmerecido. ¿Escuchó lo que le digo? Gracia en griego significa regalo o don inmerecido. ¿Por qué es un regalo inmerecido? Porque no merecíamos tener la salvación solamente con recibir a Cristo. Necesitábamos morir nosotros por esos pecados para recibir la salvación. Pero gracias a la gracia, ahora no necesitamos morir físicamente, sino lo único que necesitamos
necesitamos es morir al pecado para resucitar en vida nueva y tener salvación y vida eterna. Esa es la gracia. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la gracia, hermanos, muchos han tomado la gracia como pretexto para seguir pecando. Ahora, ¿por qué? Porque en los tiempos de la ley solamente el sacerdote podía subir en el altar y nadie más. Y el sacerdote tenía que subir lo más recto posible, lo más íntegro posible. Si el sacerdote subía con pecado, el sacerdote quedaba muerto, porque ya estaba el arca del pacto, el Shikiná y todas las cosas, la vara de Aarón, ahí estaba. Ahora, estamos en gracia. Ahora la gente está aprovechando la gracia, porque hoy la gente pasa al altar como le da la regalada gana pasar al altar. Muchas veces pasan de hipócritas, ni hablándole a su hermano, y están en el altar. Aleluya. Y si esta gente no ha quedado muerta por pura misericordia de Dios y porque estamos en tiempo de gracia. Amén. Aleluya. 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 No, lo que estamos viendo aquí es que Pablo tiene que explicarle a esta gente, porque esta gente estaba igual que la iglesia de Galacia. Si usted lee los 6 capítulos de Gálatas, el problema de la iglesia de Galacia es que estaban terminando en la carne. Parafraseemos el tema, habían empezado en la gracia y estaban terminando en la ley. Y eso le está pasando a muchos cristianos hoy en día, que nació en la gracia, o sea, en una iglesia pentecostés, creció en la gracia, o sea, en una iglesia pentecostés, y se fueron al sábado, donde ahora volvieron a la carne, o sea, a la ley. Y ese tenemos que tener ese gran cuidado. Ahora, ¿por qué? Porque en los tiempos de la ley tenían que sacrificar un animal para el perdón de los pecados. Ojo con esto. No solamente eso, Pablo le está diciendo a esta iglesia, no, ya no queda más sacrificio para los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Y si usted sigue leyendo más abajito, el mismo texto dice que si alguien pisotea la ley de Moisés, porque ahí le está hablando de los sacrificios que se hacían en los tiempos de la ley. Hermano, ¿a qué quiero llegar con esto? Hoy incluso hay congregaciones donde si usted peca, tienen que volverlo a bautizar otra vez. Y volverlo otra vez a bautizar. Tengamos mucho cuidado, porque eso se está volviendo muy viral dentro de Guatemala y en muchos pueblos donde la gente, hermano, si peca, tienen que volver a bautizarse. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, lean, hermano, por favor, barbudo, 4:5 de Efesios. Efesios 4:5. El nombre de Jesús dice: un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos bautizos son? Uno. Pero sin embargo, la gente quiere volver a los rodimientos antiguos, donde el pueblo de Israel fue bautizado en el mar, otros fueron bautizados en la nube, otros fueron bautizados en el bautizo de Juan, cuando ahora Jesús dice ya no, ahora solamente es un bautizo y no hay más. Si a alguien, hermano, y esto le va a servir a usted en el futuro, no sabemos si usted todo el tiempo va a permanecer dentro de Malaquías, pero digamos que Dios mañana a usted se lo lleva para otro pueblo o se lo lleva para otra ciudad, digamos. Pero allá donde usted se congrega, el pastor le dice: mi hermana, yo tengo que bautizarla. Discúlpeme, pastor, yo ya estoy bautizado. Sí, pero es que a mí no me consta, pues a mí no me importa que le conste, yo ya estoy bautizado. Pero el pastor va a seguir insistiendo: sí, hermana, pero yo necesito bautizarla. Discúlpeme, pastor, no puedo, porque si yo me vuelvo a bautizar 2 veces, como que estoy pisoteando el mandamiento de Dios. Porque si el mandamiento de Dios es un bautizo y yo quiero bautizarme 2 veces, estoy saltándome y pisoteando los mandamientos de Dios. Cuando la Biblia dice que es un bautizo en el agua y un bautizo en el Espíritu Santo, es esa parte. Espero que nos explique esto, porque esto el día de mañana los lectores de la Biblia se van a encontrar y le pueden sacar este versículo. Recuerden que la gente ahorita está en la Biblia. Capítulo 19 del libro de Hechos. ¿Se acuerdan de la historia de él? Sí. Y este muchacho había sido bautizado En el bautizo de Juan. Después Pablo lo volvió a bautizar. En el nombre de Jesús. Porque le estoy diciendo que el bautismo de Juan solamente era una sombra de lo que iba a acontecer. No, entonces, porque entonces si vamos al bautismo de Juan, ¿cuándo bautizó Juan? ¿En gracia o en ley? Parte de la gracia, parte de la ley. No es parte de la gracia. ¿Cuándo empezó la gracia? Al momento que Jesús resucita. Ahí empieza la gracia. Pero
cuando Jesús vino y dijo que yo no vine a abrogar la ley, Sino a cumplir la ley. ¿Cuándo se cumplió la ley? cuando Cristo murió. Ahí está. Entonces cuando Cristo todavía no estaba a tiempo de la gracia. No. Le pregunto porque No. recuérdense que la mujer adúltera tenía que morir y ella no murió. Sí, pero ¿por qué? Por la hipocresía de los fariseos. Y eso lo vamos a ver ahorita. No se me adelante, esperen. Por la hipocresía de los fariseos. Porque ellos sabían que la mujer tenía que ser presentada a ella y el hombre. Pero como siempre eran unos hipócritas, le presentaron solo la mujer a Jesús. ¿Y el hombre dónde estaba? Ahí está. Pero eso lo vamos a ver más adelantito. Pero el cumplimiento de la gracia es cuando Jesús resucita. Entonces, Juan no bautizó en la gracia. Juan bautizó todavía en la ley. Entonces, si vale el bautizo de Juan, entonces también vale el bautizo del Jordán y el bautizo que también fue en la nube. No, es que todo esto era sombra de lo que iba a acontecer. El bautizo que ahora vale es el bautizo de Jesús. Bautizo en el Espíritu Santo o el bautizo en agua, que es único y no hay más. Ahora pregunta si el bautismo de Juan no murió Jesús, ¿para qué se bautizó? No se bautizó porque no servía. Él mismo lo dice. Deje que esto acontezca para que le demos cumplimiento a la ley. Él lo hizo para cumplir, porque no podía mañana ordenar a alguien que lo haga cuando él no lo hizo. Él lo hizo simplemente para cumplir y tenía que hacerlo antes de él, porque no podía empezar el ministerio sin estar bautizado, para dejarnos un ejemplo, prototipo de lo que va a acontecer en estos tiempos. Una persona no puede estar participando en la Santa Cena, no puede andar fuera echando fuera demonios si no está cumpliendo el paso primordial, que es el bautismo. Ok, entonces mis hermanos, si usted ahora quiere volver a hacer los rituales que se hacían en el tiempo de la ley, le tengo una mala noticia. Usted es un maldito y está caído de la gracia de Dios. Aleluya. Qué fuerte se oye esa palabra. Ahora, les estoy, fíjese, ¿y cuál es el punto también de dar este estudio, hermanos? Toda esta semana me han estado llamando muchos hermanos del Perú, paisanos de los hermanos. Hermano, ¿qué está pasando? Porque hay un famoso pastor en el Perú que se acaba de circuncidar. ¿Qué es circuncidar? Es cuando al niño al octavo día de haber, eso era también parte de la ley. Juan el Bautista en el capítulo 1 de Lucas lo tuvieron que circuncidar al octavo día. Jesús en el capítulo 2 del mismo Lucas también lo tuvieron que circuncidar al octavo día. ¿Qué es circuncidar, pastor? Circuncidar es cuando el niño nace, su parte del pene de él le tenían que cortar parte del pene. Esa cortadura que le hacían era como una señal de pacto, que ese niño era consagrado para Dios. Fíjese, cosas que acontecían en aquel entonces. Pero ese niño tenía que ser circuncidado a los 8 días. Como quien dice, le estaban quitando la virginidad a ese niño y le estaban poniendo una marca, cuya marca es el pacto de Cristo Jesús, cuyo pacto se tuvo que cumplir en Cristo Jesús. Se rompe el antiguo y empieza el nuevo pacto. Y muchos ahorita me están llamando, pastor, si este pastor se circuncidó, entonces ¿qué? ¿Nos tenemos que circuncidar nosotros? No, porque todo eso fue el tiempo de la ley. Y quiero mostrarles un pasaje más de la Biblia. Ahí donde estábamos en Colosenses, capítulo 3, versículos 11 y 12. Y es bueno que usted lo guarde, porque mañana alguien le puede hacer esa pregunta. Se está volviendo viral ahorita, hermano, por este señor que se arrancó parte de su... No, lo que podemos hacer es caparlo mejor para que no... Ahí sí, caparlo sí podemos. Es más, si aquí hay alguno que lo quiere que lo capemos, lo capamos de una vez. Pero circuncidar ya no. Aquí abajo hay una señora que capa. 3:11 de Colosenses. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: donde no hay griego ni judío. ¿Quién es un griego? Los gentiles, que somos nosotros. ¿Quién es judío? El pueblo de Israel. Donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que en Cristo todo y en todo. Ahora, ojo con este pasaje fuerte que viene. Si usted quiere volver a la ley y quiere, por ejemplo, circuncidarse, o quiere guardar el sábado, que es lo más corriente, preguntémosle a Dios qué va a decir. Capítulo 3, versículo 10 de Gálatas. Y da tristeza, pero esto es palabra de Dios, hermano. Porque hay gente que en una ocasión dijo una hermana:
a Malaquías, lo único que le falta, digo, es que guarden el sábado. Híjole, que se echó a perder todo. Gálatas 3:10, ¿lo tiene? ¿Qué dice su Biblia? Pero léalo sin miedo, por favor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque vimos en Colosenses capítulo 2 que muriendo Cristo, Él clavó y canceló ese decreto crucificándolo en la cruz para que entrara el periodo de la gracia y se terminó el periodo de la ley. Ahora usted quiere volver a la ley. Usted está diciendo que en vano Cristo Jesús murió en la cruz. Usted quiere volver a cumplir la ley. Usted está diciendo que Cristo murió en vano en la cruz. Cuando el Señor reprenda al diablo, gracias a la muerte de Cristo, ahora tenemos salvación. Mire para acá, por favor. Usted tiene que entender esta palabra gracia. Esa la encuentra en Efesios capítulo 2, donde Pablo dice: por gracia sois salvos. ¿Pero qué significa la palabra gracia? ¿Será que gracias, hermana? Gracias. No, no habla de esas gracias. La palabra gracia, hermanos, en hebreo, en griego, significa un regalo inmerecido. ¿Escuchó lo que le dije? Gracia en griego significa regalo o don inmerecido. ¿Por qué es un regalo inmerecido? Porque no merecíamos tener la salvación solamente con recibir a Cristo. Necesitábamos morir nosotros por esos pecados para recibir la salvación. Pero gracias a la gracia, ahora no necesitamos morir físicamente, sino lo único que necesitamos es morir al pecado para resucitar en vida nueva y tener salvación y vida eterna. Aleluya. Esa es la gracia. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la gracia, hermanos, muchos han tomado la gracia como pretexto para seguir pecando. Ahora, ¿por qué? Porque en los tiempos de la ley solamente el sacerdote podía subir en el altar y nadie más. Y el sacerdote tenía que subir lo más recto posible, lo más íntegro posible. Si el sacerdote subía con pecado, el sacerdote quedaba muerto, porque ahí estaba el arca del pacto, el chiquiná y todas las cosas, la vara de Aarón, ahí estaba. Ahora, estamos en gracia. Ahora la gente está aprovechando la gracia, porque hoy la gente pasa al altar como le da la regalada gana pasar al altar. Muchas veces pasan de hipócritas, ni hablándole a su hermano, y están en el altar. Aleluya. Que si esta gente no ha quedado muerta por pura misericordia de Dios y porque estamos en tiempo de gracia. Amén. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué razón nosotros no celebramos la Pascua, que es esta fiesta que acaba de pasar? Porque la Pascua también estaba entre la ley, el ritual de Dios donde se celebraba la Pascua. Y la Biblia dice, ojo con esto, Hebreos capítulo 9, versículo 28, que la Pascua es única, bella en Cristo Jesús. Ya Cristo nos manda a celebrar Pascua. Ya no hay que estar sacrificando corderos. 9:28 de Hebreos, ¿lo tiene? Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántas veces fue sacrificado Cristo? Una vez. ¿Cómo es posible que ahora, en el tiempo en el que vivimos, a cada año sacrifican a Cristo, lo matan y lo resucitan? Es más, hoy en Flores no lo mataron. ¿Sabe qué va a hacer la gente que hoy no hubo resurrección en Flores? Porque mucha lluvia. Pero Cristo solamente fue una vez sacrificado y una vez ofrecido. Entonces no puedo estar yo otra vez a Pascua y mato a Cristo, lo resucito, lo mato, lo sepulto, hermano. Solo una vez se celebró el día de la Pascua y Cristo fue ese cordero que fue sacrificado una sola vez por el perdón de todos nosotros.
Porque ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pablo lo explica en la primera carta de Corintios capítulo 5 versículo 7. Ya no celebren la Pascua como antes se celebraba con esa vieja levadura. Ahora celebrémosla con panes sin levadura. Pero ya no la Pascua de sacrificar un cordero. Lo que nosotros ahora celebramos es la Santa Cena. Pero ahora hay congregaciones donde ya están reuniendo a la iglesia para sacrificar un corderito, un animalito. No, hermano, ya no. Una sola vez se hizo la Pascua y una sola vez Cristo fue entregado por el perdón de cada uno de nosotros. Dios no lo quiera, usted mañana peca, no venga, hermano. Yo fui a una congregación hace un tiempo atrás, aquí por parte de Tierra Fría. Tienen un sacrificio terrible, igual que los católicos. La pastora ahorita le está enseñando a la iglesia que nadie entre caminando a la iglesia. Hermano, qué terrible. Todos desde que entran a la puerta se tiran de rodillas y se vienen de rodillas hasta sentarse en la silla o llegar hasta el altar, igual que los católicos. Por eso usted mira ese montón de católicos en la Catedral del Cristo Negro, la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, aquí en Esquipulas. Usted mira ese montón de gente que va de rodillas, golpeándose las espaldas con cadenas, haciendo sacrificios. Dios no quiere sacrificios. Hastiado estoy, dice Dios, de tanto sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Vaya pues y pregunten qué significa misericordia. Entonces ya Dios ya no quiere sacrificio. No se trata de cuánto usted se tire en el suelo. No se trata de cuánto se arrodilla. Se trata de que su corazón le tiene que estar dispuesto y disponible para pedirle perdón a Dios por sus pecados. Sin sacrificio. El ayuno no es un sacrificio. Muchos han tomado el ayuno como un sacrificio. El ayuno no es un sacrificio. Es una ofrenda voluntaria que se le ofrece a Dios para recibir o para pedírsele algo que nosotros necesitamos. Entonces, mis hermanos, ahorita la gente está haciendo tanto sacrificio porque quiere volver a los tiempos de la ley. Pero la Biblia me está diciendo que todo aquel que quiera depender de las obras de la ley está maldito. Pero no solo maldito. Ahí mismo, por favor, en Santiago, en Gálatas, perdón. Capítulo 5, versículo 4. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo 5, versículo 4. ¿Qué dice la Biblia? De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificaron. ¿Qué dice tu Biblia? De la gracia habéis. ¿Cómo está una persona que está guardando la ley? Caída. Alguien dijo caída al diablo, no, pero sí dice la Biblia que están caídos. Mano, pero si tanta predica, pero él está caído de que de la gracia, porque no estamos en ley, estamos en gracia. Y una persona que pretende guardar la ley, esa persona está caída, lo dice la Biblia. ¿Qué podemos hacer? Aleluya. Más que orar y pedir misericordia por esa gente. Porque hay probabilidad que esa gente se pueda salvar. Claro, que dice 9:4 de Eclesiastés, aún hay esperanza. Pero para que esa gente entienda, hermano, más fácil entiende el católico de esa gente. Aleluya. Gloria a Dios. Todo esto que se vivió en los tiempos de la ley, que era una sombra de lo que iba a venir. El arcoíris, por ejemplo, en el capítulo 9 de Génesis, ese arcoíris no nada más salió, hermanos, después del diluvio. Ese arcoíris es un nuevo pacto que Dios hizo con la humanidad después que el diluvio vino. ¿Qué representa ese arcoíris? Representa a Cristo, que Cristo iba a hacer el nuevo pacto que se iba a hacer entre Dios y los hombres. O sea, todo eso es una sombra de lo que iba a acontecer, lo dice Colosenses capítulo 2. Vamos a leer del 2:13. Bueno, 2:14, perdón, Colosenses 2:14 al 16. ¿Lo tienen? Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio
y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto en día de fiestas, que eran las Pascuas y todas esas fiestas, luna nueva que también se celebraba, o día de reposo. Todo lo cual, que dice su Biblia, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, el sábado, las fiestas y todo eso era sombra de lo que iba a venir. ¿Quién fue el que vino? Cristo. Entonces, aquí, hermanos, ahora voy a entrar en algo bastante importante. La gente ha confundido la gracia, la libertad con el libertinaje. Miremos esos dos pasajes bastante buenos y confrontadores para muchos. Gálatas capítulo 5, 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo 5, versículo 13. Cuando Pablo habla de libertad, está hablando de la gracia, no de la esclavitud que era la ley. Porque dice en el 5:13, porque vosotros, hermanos, ¿qué dice? A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. Vaya conmigo a Judas 1:4. Toque el que está solo, no será usted Judas. No, no sé, ese es otro que está aquí. Judas 1:4. ¿Lo tiene? Oiga lo que dice Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas importantes. Una cosa es que Dios nos llame a libertad, y otra cosa es que la gente sea un libertino. Es muy diferente a que la gente sea libre, a que viva una vida en libertinaje. Judas me está diciendo que muchos la gracia la han convertido en libertinaje. ¿Qué libertinaje? ¿Qué libertinaje? Se vale de todo, haga lo que usted quiera. Celebra el Día de la Madre, el Día del Padre, Nochebuena, haga lo que usted quiera. Eso es libertinaje. Y Pablo dice en 5:13 de Gálatas: hey, Dios no nos ha llamado a esclavitud, nos ha llamado a que ustedes sean libres. Pero eso sí, esa libertad no la usen como excusa para seguir pecando. ¿Qué es lo que se está viviendo? Lo que Pablo dijo. Es cierto que fuimos llamados a libertad, pero esa libertad la gente la ha tomado como excusa para estar donde no debería estar, que a veces es el altar. Como estamos en la gracia, no pasa nada. Porque si estuviéramos en tiempo de ley, a cada rato quedaría un papa, pasaría un montón de gente en los altares. Aleluya, gloria a Dios. Pero me atrevo a decirle que tal vez no. ¿Qué, pastor? Porque yo aprendo algo de la ley, que la ley en sí servía para educar a la gente. Les aseguro que si estuviéramos en esos tiempos, muchos, no subirían a la cabeza en cuenta, pastor de Pica Pérez, tranquilo, para que no solo a mí me digo, muchos tal vez no pasaríamos al altar. Porque estuviéramos en tiempo de ley y sabríamos que el que sube ahí o pasa ahí en pecado, de ahí no regresaría más. Entonces, ¿para qué servía la ley? Para educar a la gente. Cuando hay ley en una casa, ¿se educan los hijos o no se educan los hijos? Se educan los hijos. La ley no era para mal. Fíjese lo que dice Pablo hablando de la ley. Primera carta de Timoteo, su capítulo 1 y versículo, vamos a leer el 8. Primera carta de Timoteo 1:8. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: pero sabemos que la ley es, ¿cómo es la ley, hermano? Buena. Pero eso sí dice la Biblia, si se usa
legible, o sea, sin quitarle ni poner, ¿verdad? Dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, o sea, los que matan papá y mamá, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, cochinos estos que tienen relaciones anales, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se oponen a la sana doctrina. Aquí quiero llegar con esto, que la ley era buena, sí, hermano, educaba la ley, sí. Le voy a poner aquí unos ejemplos. Y a Dios. En los tiempos de la ley existía lo que se llamaba pena de muerte. Eso no es que ahorita los presidentes quieren poner pena de muerte, no, eso es de la ley, hermano. Eso era de la ley, la pena de muerte. Ahora, en los tiempos de la ley, veamos por ejemplo a los adúlteros. Vaya conmigo. Éxodo capítulo 20, versículo 4. ¿Lo tiene? 24, ¿qué dice? No es este. Es 20:14. Ajá, me comí el 1. No cometerás adulterio. 20:14. No cometerás adulterio. ¿Qué decía? No cometerás adulterio. adulterio. ¿Y no era? No. Y si la gente cometía adulterio, ¿qué pasaba? Vamos a la Biblia. Levítico capítulo 20, versículo 10. ¿Lo tiene? Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero, ¿y qué más? Y la adúltera, indefectiblemente serán. ¿Qué pasaba con los adúlteros? Pena de muerte. Pena de muerte. Vea para acá, por favor. ¿Quién quería andar traicionando a su esposa en ese tiempo? ¿Quién quería en ese entonces traicionar a su esposa? Que le prendan fuego, hermano, está bien así. ¿Servía a la ley entonces? ¿Era buena la ley, sí o no? ¿Educaba la ley, sí o no? Sí, hermano, porque el hombre que sabía que iba a traicionar a su esposa, él sabía que iba a ser su última aventurita. Pero espérese un ratito, espérese. Eso es en tiempo de ley. Sí, no se preocupe, hermano. Tal vez en tierra fría le pueden arrancar su parte, lo pueden quemar, tal vez allá, porque ya se aplican esos castigos mayas, allá sí. Allá, hermano, agarran un adúltero, usted sabe el castigo que le dan, tal vez allá. Pero no se preocupe, aquí no, aquí usted no lo van a quemar, no lo van a matar. Si usted quiere meterse, métase con su comadre. Pero ahora en los tiempos de gracia nadie nos va a matar de manera literal, o tal vez sí, hermano, tal vez sí, porque si usted lee Proverbios 6, 28, 29, dice que todo aquel que se mete con la mujer de su prójimo, el prójimo se encarga de mandarlo a matar. Se que el adulterio ahora en tiempo de gracia trae consecuencias, sí trae consecuencias, pero en los tiempos de la ley era necesario que usted saliera del hotel y lo agarraran con la muchacha para que lo mataran, o que saliera de la bolera del cafetal, no sé, pero el chiste era que en los tiempos de la ley lo tenían que encontrar con las manos en la masa para que usted lo matara. Tiempo de ley. Pero ahora estamos en tiempo de gracia. Sí, pero veamos el tiempo de gracia, capítulo 5, versículo 27 de Mateo.
Por eso les digo que la gracia, yo siento que está más complicada que la ley. 5:27 de Mateo. Amén. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? ¿Oíste que fue dicho tiempo pasado en los tiempos de la ley? No cometerás adulterio. Pero yo os digo, hablando Jesús, tiempo de gracia, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, por eso Pablo más adelante dice que nosotros necesitamos tener la mente de Cristo, 1 Corintios 2:14, porque aquí es donde empiezan los malos pensamientos. Es decir, que ahora usted no necesita ir a un hotel para meterse con la muchacha. Simple, sencillo, dice Jesús, con que vean a esa mujer y la deseen, ustedes ya son unos adúlteros. Pero no se preocupe, que su corazón solo Dios se lo conoce. Aleluya. La Biblia es bien clara. Hay muchas personas que cometen pecados. Recordemos que oír y escuchar son cosas muy diferentes. Lo mismo es ver y mirar. Mirar es mirar la vida atentamente, Detenidamente, analizar, examinar. Yo puedo ver a mi hermana, puedo ver a mi hermano, pero no puedo. Es que ver es un sentido del ser humano. Todos tenemos 5 sentidos. Ver de la vista, todo. O sea, ver no es pecado. Por ahí, les voy a poner un ejemplo. Pasa una muchacha media endiablada por allá, pero va con minifalda. Usted va caminando, usted la miró, siga su camino. No pasó nada. Pero ahí va a empezar la carne. Es que no la viste bien. Es que como que no la examinaste bien. No te vuelve a ver. Mirarla desde abajo para arriba. Hacerle un, ¿cómo se llama? Un ultrasonido. Porque si ver fuera pecado, ¿para qué Dios nos dejó los ojos? No, hermano, ver no es pecado. Usted me puede ver a mí, yo la veo a usted. El detalle es que hay gente, como dice Jesús mismo, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si el ojo está bueno, todo el cuerpo está bueno. Y si los ojos están mal, todo su cuerpo está mal. El problema es que hay gente que está enferma de sus ojos. No solamente ve a la mujer que va mal vestida, sino que la insistencia, y es ahí donde se cumple Gálatas 5:16, que el espíritu y la carne tienen una gran lucha, y de usted y de mí depende si esa batalla la gana la carne o la gana el espíritu. Usted, por ejemplo, está en el teléfono ahí viendo videos, pero de repente le aparece una mormosidad por ahí, mujer mal vestida, un hombre lucha libre, y usted sabe cómo están esos ahí tremendos cuerpotes en calzoncillo. Y híjole, Señor, te reprenda, diablo. Quítate delante de mí, Satanás. Pero ahí va a empezar la carne. Bájale, vuélvele a bajar, vuélvele a bajar. Y ya cuando está ahí, ahora dale zoom, acércala. Entonces, aquí, hermanos, y fíjese pues, y pareciera una broma esto, pero es una realidad. No necesita usted meterse con el hombre, ni la mujer, el hombre con la mujer, ni la mujer con el hombre para ser unos adúlteros. Con que la deseen en su corazón, el problema no es ver, sino desearla. ¡Aleluya! Y eso no vamos a descartar que podría pasar. Que alguna mujer diga, ¿por qué me casé con este infeliz? Mejor con aquel que me iba a casar. Usted ya es un adúltero. Aleluya. ¿Qué está deseando la mujer de su prójimo? O que una mujer diga, ¿para qué me casé con este tripudo? Mejor con aquel. Usted es una adúltera. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Usted es una adúltera. ¡Gloria a Dios! Con respecto a la ley y a la gracia, tengo esa duda insistente y no quiero quedarme con eso. Si la gracia entró, la plenitud de la gracia entró después de la muerte de Cristo, ¿por qué Cristo sanó en sábado? Era prohibido. Ahora la otra pregunta, si la mujer adúltera hubiera sido culpable, ¿la mata Cristo o no la mata? Recuérdese que San Juan 3:17, si no mal usted dice que Jesús vino a salvar al mundo, no a condenarlo. ¿Por qué Jesús hizo milagros en el día sábado?
Porque Él mismo le dijo a la gente: yo soy Señor, no solamente de ustedes, sino no soy el sábado. Anda parafraseando el tema. Eso se lo voy a explicar ahorita. Que Jesús es el día de reposo, Jesús es el sábado. Y Él vino para demostrarle a la gente al final del día de que el reposo es Él. Él es mi reposo. Y Jesús tuvo que hacerlo para confrontar a los fariseos. Cheque, la gente en el día sábado no podía salir del templo. Tenían que estar dentro del templo, ¿sí? Consagrado. Jesús iba caminando y todos los fariseos detrás de él. Y llega ahí, le dicen los fariseos: hey, tus discípulos están comiendo. No, pero ustedes, ¿qué están haciendo detrás de Jesús? Si ustedes sinvergüenzas hipócritas tienen que estar en el templo. Sin embargo, andaban detrás de Jesús, viendo en qué momento cachaban a Jesús. ¿Ok? Y Jesús les dice, se la voy a poner fácil. Si un burrito de ustedes cae en un hoyo el día sábado, lo dejan ahí hasta el día domingo, eso se lo dijo Jesús. O lo sacaría. Ah, no, pues. ¿Cuánto no más esta mujer que ha estado esclava por cuántos años? ¿Acaso no es lícito que la saquemos? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es al respecto del sábado. Ahora vamos en los tiempos de la ley. Jesús pudo haberla matado, sí. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque Él juega el papel de abogado y el papel de juez. Y un juez no puede acusar a la persona si no tiene las pruebas contundentes que le ameriten que es un culpable. Si la estaban acusando de adulterio, necesito pruebas. ¿Dónde está el hombre? Es que, ¿dónde está el hombre? La pregunta en sí es, estoy poniendo un caso hipotético, si la mujer en sí hubiera sido culpable. Porque recuerden que Jesús ya había dicho que yo vine a salvar lo que se había Sí. Leamos mejor el pasaje. Usted ya lo sabe, pero leámoslo, capítulo 12 de Juan. Yo en alguna ocasión di esta interpretación y muchos se volvieron mis enemigos por esa interpretación que yo di. Pero no me arrepiento porque a mí me interesa lo que dice el texto. Capítulo 12 de Juan. Juan, si es Juan 12.1, usted está en Juan 12.1. 12.1, si ahí está la historia de su amiga. 6 días antes de la Pascua. No. 12.1. La mujer adúltera. Sí. Está en el capítulo 4. No. De San Juan. La mujer samaritana estaba en el 8. Sí, es el 8, hermano. Es el 8, exacto. Léalo por favor en el 8. Empieza en el 8.2. 8.2 del Evangelio de Juan. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentando él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida al adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley mandó Moisés apedrear a tal mujer. Pues, ¿qué dice? Mas esto decían. Por esa palabra necesito que usted entienda. Mas esto lo decían ¿para qué? Para tentarle. Para tentarle. O sea, porque siempre ellos andaban buscando cómo acusar a Jesús. Y sabían que esa era una forma de cómo lo podían acusar. ¿Por qué? Porque tenían que acusarlo de malo. Ah, la mataste y no mataste al hombre. O sea, al final del día, yo la vez pasada lo dije, esta mujer en sí solamente la trajeron para querer tentar a Jesús. No, yo entiendo esa parte, sí, ya lo he entendido, porque para mis errores, para tentarlo. La pregunta que yo le estoy haciendo a usted es que si la mujer en sí, si en sí ella hubiera sido culpable, si bien la hubieran encontrado en adulterio, Jesús la mata. Claro. Ahora, es que él había venido a salvar y a buscar, pero eso hay que entender. Jesús vino a buscar y a salvar lo que. La pregunta es: ¿Jesús quiere que toda esa gente que está perdida afuera se muera? Pero se está muriendo la gente en pecado. Pero ni modo que porque él ya vino a buscar todos van a ser salvos. No, es que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero eso no está diciendo que todos somos salvos por la muerte de Cristo, no. Porque entonces, ¿dónde queda el esfuerzo de aceptar, de buscar, de bautizarme? Entonces en vano murió Cristo. Cuando él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no está diciendo que con la muerte de él ahora todos somos salvos. La pregunta es por la gracia de la ley. Si la mujer en ese momento viene y ella se arrepiente, Jesús tenía que cumplir la ley. Pero si ella pide misericordia ahí, recuerden que estamos. Cosa que no hubiera pasado. Los fariseos estaban acusando. Sí, porque nosotros ya nos estamos adelantando en cosas que no hubiera pasado. Aquí podría haber otro grupo que le hubiera sacado los textos, pero Jesús se va a tener. No, porque él dice, claro, yo vine a buscar. Es que mañana va un montón de gente en el infierno llorando.
Y a él lo vino a buscar Cristo, a él lo vino a buscar Cristo, pero ellos no quisieron ser encontrados por Cristo. Por eso el texto dice buscar a Jehová. No dice que Jehová me va a buscar a mí, porque él ya me vino a buscar. Ahora no es el trabajo de Jehová de buscarme a mí, ahora es mi trabajo de yo buscar a Jehová. No porque Dios esté perdido, el perdido soy yo. Él ya cumplió su parte de dar su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no crea va a ser condenado. O sea que la muerte de Cristo no es que porque ya murió todos vámonos para el cielo. ¡Qué chulo! Entonces, ¿dónde está la santidad del esfuerzo? La justicia. Que no vamos a ir a perfeccionar. ¿Dónde? Y que el que no come del cuerpo y de su sangre está muerto y no tiene parte en el cielo. ¿Dónde queda ese pasaje? Entonces, en los tiempos de la ley, la persona necesitaba salir con una mujer del hotel para ser culpado de adulterio. Tiempo de gracia. Ve a una mujer, ve a un hombre, saboreelo en su corazón y pam, pararán, pam, pam. Por eso Pablo dice, tú que hablas que no hay que cometer adulterio, tú mismo estás cometiendo adulterio. Porque hay dos tipos de adulterio: el que se ve palpable, cuando el hombre sale del hotel, la mujer sale embarazada. Ese es un adulterio palpable. Pero ¿qué con un adulterio que no se ve, que se lleva guardado en el corazón? ¿Qué con eso? Gloria a Dios. Dos, en los tiempos de la ley, ojo con esto, hermano, tiempo de la ley, si usted no guardaba el sábado, también era pena de muerte. A Jesús los fariseos lo odiaban porque era en varios textos bíblicos se dio a conocer que era el día de reposo, que era el día de descanso. Recordemos que según era este texto que reposaba, que descansaba. En Mateo capítulo 11, 28, él se va a conocer que en ese día el día de Para allá vamos a abrir. dice, venid aquí todos los que estáis trabajados, cansados, y yo os haré descansar, hablando que en ese día de reposo. Para allá voy a abrir. Por eso a eso quiero llegar. Que en los tiempos de la ley, el que no guardaba el sábado automáticamente, cheque ese pasaje por favor. Fíjese qué delicado eran los tiempos de la ley, que no guardara el sábado. Números capítulo 15, versículo 32. ¿Lo tiene? Números 15, 32. Fíjese qué delicado era no guardar el sábado, hermanos. Era pena de muerte. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron ¿dónde? En la cárcel, porque no estaba declarado que se le había, o sea, todavía Dios no había dado una ley. ¿Qué se había de hacer? Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréalo. Toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová había mandado a Moisés. Una persona que no guardaba el día sábado era pena de muerte. No era un juguete, no era si yo quería, era obligatorio que se tenía que guardar el día sábado. Este pobre muchacho, recogiendo leña, lo agarra, bueno, lo presenta, ¿qué vamos a hacer con él? Por primera vez dice Dios, pues mátenlo. Esto va a quedar como estatuto para que entiendan que el que no guarda el día sábado, pena de muerte. Pero si usted va más atrás en Éxodo, el guardar el sábado no solamente era yo, eran mis animales, mis pollos, mis trabajadores y todos los que vivían y estaban conmigo, todos teníamos que guardar el sábado. Hoy no, hermano. Hoy el patrón está guardando el sábado, pero está matando a los pobres trabajadores que trabajan día y noche. Hoy el patrón no le paga el día sábado a usted, pero vaya usted a pagarle lo que le debe. Y sí, viene y recibe lo que usted le debe el día sábado.
Porque es pura payasada, hermano, y es puro cuentecito que la gente guarda el día sábado. Se van a las 12, van para su casa, van a comer, regresan a las... Esa es payasada, no están guardando el sábado. Sábado es una consagración total. Desde la 1 de la mañana que empezaba, digamos, hasta que terminaba, ahí estaban consagrados. Eso era el tiempo de la ley, guardar el día sábado. Ahora no se preocupe, ya hermano no lo digo, pero lo vamos a leer, 11:28 de Mateo. Ahora ese sábado, ya lo vimos también en Colosenses, que ese sábado era sombra de lo que había de venir. Ese sábado representa a Cristo. Léalo por favor, 11:28. La palabra sábado significaba reposo, y el reposo significaba un descanso. Ahora, ¿qué dice Mateo 11:28? Hablando Jesús. Bueno, 28. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y descargados, y dijo Cristo, y yo os haré, ¿qué dice? Descansar. ¿Qué significa descanso? Reposo. ¿Qué significa reposo? Día sábado. En otras palabras, yo no necesito que llegue un día sábado para tener un descanso o para tener un reposo. Ahora en Cristo, todos los días tenemos ese descanso. ¿Sí o no, hermano? ¿Tenemos ese reposo, sí o no? Bueno, si usted no tiene paz en su vida, problema suyo. Aleluya. Usted necesita a Cristo. Bendito Si Dios. por el mundo has caminado y la paz no has encontrado, Ven a Cristo. ven a Cristo. Si usted no tiene paz, hermana, ni para dormir, un rato me dice, oye, creo que el diablo, yo creo que los deportes no tienen paz, usted necesita a Cristo. Aleluya. Tanto así que David dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos hace vivir confiados. ¿Quién es ese descanso? Cristo. ¿Quién es mi reposo? Cristo Jesús. Yo no necesito un día para tener descanso en Cristo. Los 7 días y los 365 deberíamos tener Aleluya. ese reposo, ese descanso para nuestras almas. Gloria a Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto del sábado que representa a Cristo ahora en los tiempos de la ley, de la gracia? Primera de Corintios capítulo 16. Tiempo de la ley, no guardar el sábado, pena de muerte. Pero ahora en tiempo de gracia, miren lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 16:22, ¿lo tiene? ¿Qué dice hermana Helen? Dice 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Y esa palabra el Señor viene significa maranata. Pero aquí quiero llegar ahí. En los tiempos de la ley, el que no guardaba o el que no amaba, digamos así, el sábado era pena de muerte. Hoy ya no es pena de muerte de manera literal. Ese sábado representa a Cristo. Ahora la Biblia simplemente me dice que el que no ame o el que no guarde, en otras palabras, a Cristo, porque Cristo es la palabra es Cristo. El que no ame esta palabra es anatema. Y anatema significa maldito. No necesito ahora llegar el día sábado y no guardarlo para ser un maldito y tener pena de muerte con que no ame a Jesucristo o con que no ame esta palabra. Amén. Por eso Salomón dice en Proverbios que el que desecha esta palabra ama la muerte. Aleluya. Mano, y amar a Cristo es amar la palabra. Por eso yo siempre he tratado la manera de inculcarle esto. Nunca se vaya molesto con la palabra. Moléstese con usted mismo. Moléstese con sus actitudes. No se moleste con la palabra, porque desechar la palabra me puede traer consecuencias trágicas a mi vida. Aleluya. Tanto así que en el 1:20 de Proverbios dice, por cuanto llamé y no quisiste, sino que desechaste todo consejo. Yo también, dice Dios, me voy a reír cuando le tengan todas sus calamidades. Y aunque multipliques la oración, 1:15 de Isaías, no te voy a escuchar. Aleluya. 4:8 de Tesalonicenses, el que desecha la palabra, no desecha al hombre, sino desecha a Dios.
Entonces, tengamos mucho cuidado porque ahora no necesitamos simplemente no guardar el sábado. Con que no ame la palabra o no ame a Cristo, ya somos malditos. Y un maldito es equivalente a una persona que está muerta. Quiero ir terminando con esto. Los tiempos de la ley. Estos muchachos que no quieren trabajar y que no quieren pero ni lavar su ropita y les gustaba retar, y aparte de ser haltones eran borrachos. ¿Sabía usted que también había castigo fuerte para esa gente? ¿Lo sabía o no lo sabía? Por ejemplo, Levítico capítulo 21 versículo 9. Levítico 21:9, ¿lo tiene? Dice la Biblia: y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra. ¿Cuál era el pago para los fornicarios? Quemada será en el fuego. Fíjese, hermano, hasta dónde llegaba. Ahora, vuelvo a preguntar: ¿qué señorita en aquel entonces quería meterse con el novio? Solo la hija del sacerdote, pero aquí explícitamente dice la hija del sacerdote. Ahora la pregunta es: ¿era solo para el sacerdote o pueblo general? No, era general. Aquí dice la hija del sacerdote. Ahora, ahí le voy. Qué interesante está esto. Recordémonos que ¡Aleluya! fornicación y adulterio al final es infidelidad. Es el mismo pecado. Es el mismo. ¿Por qué la fornicación es infidelidad? Porque están teniendo sexo antes del matrimonio, infidelidad. ¿Por qué el adulterio también es infidelidad? Porque hay un pacto y se está rompiendo para irse con otra persona. Igual infidelidad. Al final, la fornicación y el adulterio es el mismo pecado. Relaciones sexuales. Y tanto como el adulterio y la fornicación en el Antiguo Testamento eran pecados de muerte. 21:8 de Apocalipsis. Fornicarios y adúlteros tendrán su parte en el lago de fuego. Porque al final fornicación es infidelidad. Fornicación es infidelidad. Entonces, a lo que quiero llegar es que en esos entonces, ¿qué señorita quería irse con el novio antes del matrimonio? ¿O qué hombre quería traicionar a su pareja? Nadie. Porque sabía que el pago iba a ser la misma muerte. Pero ahora estamos en tiempo de gracia. Alguien dirá: sí, y es bien verídico. Ahorita tenemos señoritas de 15 años, ya tienen un hijo, ¿cierto o no cierto? Señoritas de 12 años ya tienen un hijo. Y ahora es fácil ver a una señorita que aparezca embarazada a los 11, 12 años y nadie nos mata, nadie le dice nada. Pero una mala noticia le traemos a toda esta gente: que la Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Si ahorita un fornicario o un adúltero muere siendo adúltero o fornicario, mañana va a resucitar para que sea juzgado y mandado al mismo lago que arde con fuego y azufre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero hay más, hermanos. Deuteronomio, capítulo 21, versículo 18. Tiempo de ley. Igual si paramos no se puede ir, está lloviendo. Mi hermano, ¿cómo no existiera esta ley que vamos a ver ahorita? ¿Lo tienen? 21:18 de Deuteronomio. Oiga, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, esos que aunque usted los patee, eso no entienden, hermano. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre, ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no desobedeciere, entonces lo tomarán sus padres y su madre y lo sacarán ante los ojos de los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde él viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz
rebelde, no obedece a nuestra voz. Y aparte de rebelde, glotón y borracho. ¿y qué es glotón? Hartón, infeliz. Hartón, ¿y qué más de hartón? Borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué hijo quería ser rebelde en aquel entonces? ¿Qué hijo quería levantarle la voz a la mamá en aquel entonces? Entonces, ¿esta ley educaba a la gente? Claro que sí. Esta ley venía para educar. Fíjese pues, no solamente era rebelde, porque eso podría pasar en estos tiempos, que hay hijos que son hartones y no quieren pero ni levantar el plato. Aleluya. Son hartones y a ley quieren que usted les dé carne cuando ellos no dan pero mis hijos que salen de gasto a la casa. Aleluya. El pecado no es tanto que usted coma, el pecado es que usted arte y no quiere trabajar. Amén. Aleluya. Por eso Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Aleluya. Gloria a Dios. Pues entonces, este problema aquí no era que los muchachos eran tan glotones y comelones. El problema era que comían mucho, desayuno, almuerzo, y ustedes todavía a las 10 de la noche levantándose a arrastrar para comer, y van de comer y hartar, pero no querían ni barrer, no querían ni trapear, no querían hacer nada. Alguien dirá, pastor, pero eso fue la ley. Sí. ¿Sabía usted que la pereza es un pecado condenable por Dios? Amén. ¿Sabía eso? No lo sabía. Amén. No sabía. Y a Dios. ¿Sabía usted que los borrachos, dice 1 Corintios, que no entrarán al reino de los cielos? Usted ya lo sabe. Pero dejemos a los borrachos. Estos muchachos, aparte de glotones, no querían trabajar, o sea, eran perezosos. Pero ¿qué dice la Biblia de la pereza? Hay muchos pasajes. 13:11, por ejemplo, de Romanos, fervientes en el espíritu y no perezosos, porque la pereza no va con Dios. Pero hay un pasaje muy claro y contundente. La iglesia que Cristo viene a traer, Efesios 5:27, una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Esa arruga que usted ve allí. Ahora, ¿por qué usted no plancha su ropa? Aleluya. No me miren con cara de bravo, ¿por qué no plancha su ropa? Y a Dios. Ah, es que no tengo plancha, esas son excusas. Porque hay gente que no tiene televisión y se va a meter con el vecino de la televisión. Aleluya. Enseñaron la plancha. Y a Dios. Y hay gente que aunque tenga la plancha, no plancha su ropa. Y la traen arrugada igual que sus cachetes. Y a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque la arruga representa la pereza. La pereza es condenable ante los ojos de Dios. Por eso dice Pablo, fervientes en el espíritu y no perezosos. Y a Dios. Ahora sí, hermanos, solo quiero darles esto último. No se los iba a dar, pero me da tristeza y se los quiero dar. Aleluya. Vi hoy un video en las redes sociales, me causó tanta lástima, que en ese momento fui a la Biblia a ver qué Dios decía al respecto de eso. Una niña, aproximadamente 7 años, agarra un palo como de este tamaño y empieza a darle al pobre perrito. A darle el pobre perrito. La vieja más endemoniada, que creo que es la nana, le quita el palo y termina de matar al perrito. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia al respecto de eso? Levítico, por favor. Amén. 24:17 de Levítico. Amén. Porque aquí hay otra ley que ya no aplica en estos tiempos de manera literal. 24:17 de Levítico. ¿Lo tienen? Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra, ¿qué dice? La muerte. Ahí surge el dicho de ojo por ojo
diente por diente y muerte por muerte. Porque en los tiempos de la ley, la persona que mataba también tenía que matar. Sigamos leyendo, por favor. 18. El que hiere algún animal ha de restituirlo. ¿Qué dice? Animal por animal. Pero son más animales esos que matan a los animales. 19. El que causare lesión a su prójimo según hizo, así sea también hecho. 20. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a un animal ha de restituirlo, más el que hiere a muerte a un hombre que también muera. Qué interesante está esto. 12 días de Proverbios dice, Sí. dice, el justo cuida la vida de su bestia, dice, mas el corazón de los impíos es cruel. Eso está en Proverbios 12:10, pero se lo voy a leer en esta versión del lenguaje actual, Proverbios 12:10. Los buenos saben que hasta los animales sufren, pero los malvados nadie tiene de ellos compasión. Los justos cuidan de sus animales, pero los perversos siempre son crueles. Si ustedes van a tener animales, cuídenlos. Porque ahí me está dando a entender el texto que cuidar a un animalito es sinónimo de justicia. Y 1 Corintios 6:9, ningún injusto entrará en el reino de Dios. Apocalipsis 22:15, si usted lo ve en otras versiones, en la Reina 1960 dice los perros estarán fuera, pero en otras versiones dice los perversos estarán fuera. Los perversos. Entonces, en los tiempos de la ley era necesario matar para que me mataran. Sacaba un ojo, me sacaban un ojo. Le arrancaba el diente de enfrente, me arrancaban el mismo diente a mí. Le quebraba la mano derecha, me quebraban también la mano derecha. Ese era el pago para los tiempos de la ley. No se preocupe, ahora usted mata, tal vez lo puede matar porque la paga del pecado es muerte. Pero si vamos a la gracia, primera carta de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. No necesita pegarle un balazo, no necesita echarle veneno a su marido para matarlo. Con que desgraciado, como no te ya lo mató usted. Aleluya. Ya lo mató usted. Ábrele. ¡Gloria a Dios! Yo estaba pensando igual de los animales, qué diferencia hay, por ejemplo, en las vacas, en las papas, todo eso. Ya del tamaño, pero que ve que hay gente que mata ratas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que maten a rata y no matar a rata o a matar? Es que no deberíamos de matar la rata, porque para eso están los gatos. Yo en la casa prefiero tener un gatito, porque yo sé que ese gatito se va a encargar de comerse las ratas. Si yo prefiero, hermano, porque una rata no deja dormir, aunque los gatos de aquí no dejan dormir, hermano. Toman la lámina, mamá Miguel Ángel, pobrecito, digo yo, para que no termine hinchándole, hermano. ¡Pum! Los gatos, desde puros karatecas, hermano. Y la Biblia dice en Éxodo, si el animal de tu vecino, no dice de tu vecino, si el animal de tu enemigo se pierde y tú lo encuentras, llévaselo. Hasta es el perro, mátese, hermano. Hay gente, hermano, que hasta con los animales remata. Como no se lo pueden hacer a usted, remata. Aleluya. Gloria a Dios. Porque saben que quisieran que usted fuera, hermano. Y la Biblia dice en Éxodo, si encuentras el animal de tu vecino, perdón, de tu enemigo perdido, agárralo y llévaselo de regreso. ¿Por qué, hermana? Porque la Biblia me está diciendo que la justicia se demuestra cuidando los animales. Si usted no quiere cuidar sus animales, porque hay gente que él mismo se puede cuidar, hermano. Entonces, ¿para qué tiene animales, hermano? No, pero yo creo que hay un límite de las plagas, porque imagínense que obviamente si su hija se empioja, no va a matar el piojo. Ah, no, claro. Yo creo que hay que ver cuándo sí, cuándo no y cuándo nunca. No, es como hay animalitos, hermano, que por naturaleza tenemos que matarlos. No, va, tan chulo malacrán. ¿Cómo? Otra, hay animales que sí necesitamos, hermano, matarlos honestamente, ¿verdad que sí? Porque a veces da hasta pena cuando usted mira al niño que está ahí. ¡Qué piojera!
hermana, revísele la cabeza a su niña, hermana. Tiene tiempo para estar chateando Facebook, revísele la cabeza a su niña. Aleluya. Pero no ese es el punto. El punto es que si usted se mete a tener animales, cuídelos, hermano. Porque la justicia se demuestra, dice Proverbios, cuidando a los animalitos. Y esta pobre señora que le enseñó a esa niña a matar a ese perrito, si no se arrepiente, de aquí a unos días aparece en la cárcel y después de eso el infierno, si no se arrepiente. Porque ningún injusto entrará en el reino de Dios. Y he dicho, hasta aquí llegamos. ¡Aleluya! Entonces la ley está complicada, estaba complicada, pero más complicada la gracia, hermanos. Ya con que sienta odio en su corazón hacia un hermano, usted ya lo mató, y ya es un homicida. Gloria a Dios. Oramos y le damos gracias a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos corriges y nos haces entender muchas realidades de tu palabra, Dios mío. Muchas gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, perfecto y maravilloso. Ayúdame, Dios mío, a cumplir estos tiempos de gracia, a amarte a ti que eres mi reposo, a bendecirte a ti que eres mi reposo, mi descanso. Amar incluso la naturaleza, Padre buena, que existe, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, Dios amado, a poner en práctica tu palabra. No cometer adulterio, Dios mío, como dice tu palabra, viendo y codiciando. No odiando a uno de mis hermanos, sino amando incluso a mis enemigos. Ayúdame, Dios mío, a creer que tú eres mi descanso, mi reposo, y que no necesito de sacrificios, porque el último sacrificio tú hiciste en la cruz. Y que esta palabra llegue al oído de muchas personas y quebrante sus corazones de piedras, y háganos entender que todo aquel que quiere depender de las obras de la ley, lo dice tu palabra, está caído y está bajo maldición. Hazlo entender para que escape de la ley y venga la gracia a ese descanso eterno que un día tenemos y tendremos eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén.